Muy bien, reciban cada uno de ustedes saludos cordiales, esperando que se encuentren de la mejor forma posible. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los planteamientos de Rousseau, quien sería el espíritu teórico de la Revolución Francesa. Con anterioridad habíamos tenido la oportunidad de hablar de Montesquieu, quien sería uno de los precursores de la sociología. Y a estas instancias de la exposición es necesario mencionar que Rousseau también sería uno de los precursores de la sociología. En este caso, Montesquieu, como Rousseau, sentarían las bases de lo que posteriormente se conocería como física social, utilizando la terminología de Comte y posteriormente a consolidarse como sociología. Para comenzar esta exposición, vamos a dar un pequeño preámbulo de por qué el nombre de tal exposición se denomina de dicha forma: el espíritu teórico de la Revolución Francesa. Si bien es cierto, Rousseau no vivió la Revolución Francesa tal cual, pero dejó sentadas algunas bases teóricas que los diferentes grupos que llevaron a cabo la revolución tomaron como base. Es más, Salvador Giner nos dice de que al momento en el cual se suscita la Revolución Francesa, los diferentes actores políticos llevaban a la mano el contrato social, que va a ser uno de los libros más célebres de Rousseau, pero que al momento de su publicación no fue tan reconocido, sino hasta ya bien adentrado el proceso de Revolución Francesa. Entonces, por tal motivo es que consideramos de que Rousseau, aparte de ser uno de los precursores de la sociología, fue el espíritu teórico de la Revolución Francesa. Dentro de esta categoría entraría también Montesquieu, en especial por su planteamiento de la división de los tres poderes, cuestión que no abordamos en la exposición anterior, pero a la posteridad vamos a ahondar en ese tema. Bien, comencemos con la exposición de Rousseau. Bien, ahora vamos a ahondarnos en revisar un poco sobre los planteamientos teóricos de Rousseau. Pues uno de los planteamientos que vamos a ver es sobre el progreso y la crítica racionalista. Dicha postura la va a adoptar producto de su discurso sobre las ciencias y las artes, como mencionamos con anterioridad. La Academia de Gijón, el tema que ponía a discusión era sobre si las ciencias y las artes habían perfectible o habían hecho perfectible al ser humano o simplemente habían vaticinado su corrupción. Para el caso de Rousseau, era de la postura de que la ciencia en sí y la idea que llevaba consigo del progreso había hecho del ser humano un ser corruptible. Y vamos a ver por qué razón decía esto. Pues la visión racionalista en sí partía de la idea que el progreso, por antonomasia, conllevaría una estabilidad económica y técnica, y que por ende esto iría aunado a de que la estabilidad económica y técnica desencadenaría automáticamente el progreso en todas las realidades, en todas las dimensiones de la realidad coyuntural. Sin embargo, Rousseau no era partidario de esta ideología, porque Rousseau decía de que si bien es cierto, el progreso había generado una estabilidad económica y técnica, no había generado la elaboración o el establecimiento de una moral indeleble, que fuese perfectible, que no fuese incorruptible. Al contrario, decía, lo que se había encargado el progreso en base a la estabilidad económica y técnica es fomentar un egoísmo y fomentar una corrupción en el individuo que después se desencadenaría en efecto dominó a generar una corrupción a nivel de la sociedad. Rousseau creía que la civilización
en todo el sentido de la palabra, no había hecho más que corromper al hombre y sumirlo en una vida impura y viciosa. Rousseau creía también de igual manera que el deber de la civilización tenía que ser el convertir al hombre en un ser libre, feliz y menos malo. Aquí incluiría los tres pilares ideológicos de la Revolución Francesa, que serían la libertad, la igualdad y la fraternidad. Dice, convertir al hombre un ser libre, feliz y menos malo. En el caso de evitar la corruptibilidad, él decía de que se lograría a través de un consenso que desencadenaría obviamente la igualdad y la fraternidad entre los seres humanos. Esto lo plantea en el contrato social, lo vamos a ver más adelante. Como lo mencionábamos, el progreso técnico y material no es sinónimo directo de un progreso moral y cultural. Rousseau, al momento en el que se da cuenta en que su crítica racionalista o hacia racionalismo gozaba de ciertas ambivalencias, él al final plantea de que directamente la ciencia no era el problema de dicha corrupción de la sociedad o del individuo, sino que era la razón tal cual. Él era bastante crítico de mencionarlo a de que todo el sentido de la vida se le viese que dependía directamente de la razón. Él no compartía tal idea y por eso es que su aparataje teórico lo plantea utilizando otra modalidad que implicaría, al igual que Montesquieu, un carácter sentimental, un carácter que estuviese enraizado a las costumbres, al sentido práctico, como posteriormente, 2 siglos después, le denominaría Pierre Bourdieu a las prácticas cotidianas. Bien, ahora otro de los planteamientos que requiere menudo análisis es la cuestión de la desigualdad y del estado de la naturaleza. Como lo habíamos visto en la semblanza de Rousseau, tales planteamientos se habían forjado en base a su discurso sobre los orígenes de la desigualdad. Rousseau planteaba que en algún momento de la vida del ser humano había existido un carácter de igualdad, pero él decía de que no se había generado tal carácter de igualdad existiendo la sociedad consolidada tal y como se conocía para la época. Entonces él planteaba que para encontrar los diferentes preceptos de cómo el hombre fue desigual, era menester situarse en un estado hipotético, y que tal estado hipotético era el estado de naturaleza. ¿Por qué planteaba la idea de situarse en un estado hipotético? Porque este autor carecía de recursos históricos para determinar en qué situación de la larga historia del pensamiento social y de la existencia del hombre había existido, valga la redundancia, una situación de igualdad. Entonces él decía, hay que ser un tanto imaginativo y tener la pericia para situarnos en una época en la que el hombre era igual. Y él planteaba una serie de preceptos en los cuales podíamos nosotros ver y determinar en qué carácter de la vida el hombre, en este caso la humanidad, para ser equitativos, se había visto inmiscuido en un estado de igualdad. Como lo mencioné someramente en el inicio, Rousseau se ve bastante influido por las corrientes de la explicación del origen de la sociedad de la época. Un par de años, si no mencionamos un siglo anterior a Rousseau, Hobbes había planteado una situación del estado de naturaleza. Había sido una constante para estos siglos, para el siglo XVII y para el siglo XVIII, hablar sobre el estado de naturaleza. Hobbes planteaba de que el estado de naturaleza del ser humano era la guerra de todos contra todos. Posteriormente, un Montesquieu, del cual ya hicimos un video y una exposición magna sobre sus planteamientos,
consideraba de que el estado de naturaleza del ser humano era un estado de paz. Y es ahí de donde se desprenden las llamadas leyes de la naturaleza, que eran cuatro, que eran la paz, que era la necesidad de satisfacer los diferentes menesteres, la necesidad de atracción o el carácter de atracción hacia el otro sexo y el carácter de socialización, que es acá donde se consumaría ya la sociedad tal cual. Para Rousseau, el estado de naturaleza debía de encontrarse, debido a que en el caso de Rousseau es un caso hipotético. En el caso de Montesquieu y de Hobbes lo sientan de manera teórica, sin partir de la hipótesis. Rousseau decía de que el estado de la naturaleza del ser humano era el carácter, o se encontraba cuando se tenía la noción de que el ser humano tenía un carácter nulo de razonamiento. Es más, él situaba al ser humano en estado de naturaleza como una posición simil a las bestias. Ahora vamos a ver un esquema bastante amplio y que vamos a explicar de la manera más breve posible debido a la naturaleza del video sobre el planteamiento del origen de la sociedad del estado de la naturaleza. Pues en caso de esto, el estado deductivo del cual debía de partirse para comprender tal situación era visualizar al hombre en un estado animal, al hombre sin construcción sociocultural que por ende desencadenaría a ver o tener una visión directa de un hombre primitivo. Rousseau planteaba de que el estado de naturaleza tarde o temprano se iba a dejar y cuáles iban a ser las condiciones precipitadoras que darían paso a de que el estado de naturaleza se dejase de lado y se dejase en historia. Pues iban a ser tres: las condiciones climáticas, el impacto demográfico y la migración. Rousseau planteaba de que las condiciones climáticas hacían de que, y este planteamiento lo va a hacer en base también a lo que ya planteaba anteriormente Montesquieu, que las condiciones climáticas incidían física y fisiológicamente a los humanos a que se agruparan y que actuaran y que generaran diferentes costumbres en base a tales condiciones. Estas condiciones climáticas irían aunadas de que generarían un impacto demográfico, es decir, un crecimiento de la población. Y las mismas condiciones climáticas, como ya se tenía una noción de en cierta región en qué época del año se generaban estas condiciones climáticas para no sufrir los diferentes embates, en especial del invierno, generaban migraciones hacia otros lugares que le suscitaran a estas poblaciones ya consolidadas una mayor estabilidad y que no sufrieran los diferentes impactos de las condiciones climáticas. Entonces, todos estos procesos generaron tres elementos fundamentales: las interacciones entre individuos, y para que se desencadenaran dichas interacciones era necesario que existiese una modalidad de comunicación, y es así como surge el lenguaje para Rousseau. Y por ende, dentro de este aglomerado de interacciones surgiría la familia tal y cual. Rousseau consideraba de que la familia era la base directa para la constitución de la sociedad. Y Rousseau mismo consideraba de que la familia era el primer peldaño en el cual se desarrollaban las diferentes relaciones de desigualdad. ¿Por qué razón lo consideraba de tal manera? Pues decía de que porque las cabezas de familia, en este caso, como históricamente, lastimosamente se ha tenido, los hombres son las cabezas del hogar, pues decía de que las cabezas de familia en aquella época se reunían en empresas comunes, se dedicaban a la caza, a la pesca y repartían el fruto de los esfuerzos que estos cosechaban o cultivaban. Entonces eso les hacía tener una mentalidad diferente, que dejaba de lado el carácter de igualdad y ya tenía cierta ambición. Es acá, dentro de estas interacciones que concatenarían un lenguaje y generarían las relaciones familiares, en donde a la humanidad se le empujaría
a tener tres factores o a ser propios tres factores fundamentales, como la ambición, el deseo de poder y la afectividad, que llevaría relacionado el carácter de demostrar cariño. Pues al momento en el cual se consolida la sociedad, es obvio que ya teniendo una mentalidad diferenciada del otro, se comenzarían a generar diferentes antagonismos y por ende se propiciaría las clases sociales. ¿Por qué razón se propiciaría el antagonismo en las clases sociales? Pues Rousseau nos menciona de que al momento en el cual aparece la agricultura y la explotación de minerías, el estado de cosas de igualdad pasaría a la historia y dejaría de existir. ¿Por qué? Porque la desigualdad sería desencadenador directo de un término que está acá en este esquema, que sería la propiedad privada. Rousseau planteaba en sus orígenes de la desigualdad humana de que el factor que había propiciado directamente la desigualdad en sociedad de los seres humanos era la propiedad privada. ¿Por qué razón? Porque la propiedad privada ya sojuzgaba a los seres humanos a que unos estuvieran en carácter de servidumbre y otros en carácter de productores. Es acá donde se presenta ya la dicotomía de la sociedad productora y la sociedad o un estado de servidumbre. Pues para que no, debido, a de que existía un estado de servidumbre y estas personas que se encontraban en el estado de servidumbre obviamente se daban cuenta, tenían conciencia de la situación de desigualdad en la que estaban, de una u otra forma se rebelaban o tenían ciertos desdenes ante estas personas que se dedicaban a la sociedad productora y que habían acumulado un estatus mayoritario. Entonces, para que estos que se encontraban en un estado de servidumbre no se sublevaban a los que eran productores, se genera la creación de una institución que protegería directamente a la propiedad privada, y esta sería el Estado. Rousseau planteaba de que el Estado fue creado para determinar o para cumplir o fungir dos funciones determinantes, que sería disminuir las querellas, en este caso entre la sociedad productora y la sociedad que se encontraba en un estado de servidumbre, y para defender los intereses de clase, obviamente los intereses de clase de la propiedad privada. Entonces es así, bajo esta esquematización, que Rousseau plantea el origen de la sociedad y del estado de naturaleza. Ahora vamos a ver un poco sobre el libro El Emilio y la educación, que sería uno de los postulados teóricos que le apostaría a una nueva pedagogía y que de hecho sería un tanto revolucionario para la época, porque serían planteamientos de generar un carácter educacional rompiendo el molde de lo establecido, rompiendo los planteamientos teóricos que se habían generado en base a la pedagogía. Pues la teoría pedagógica de Rousseau está ahí enfatizada en 4 puntos fundamentales. El primero, el carácter de bondad del ser humano. Es de destacar hasta acá, hasta estas alturas de la exposición, que Rousseau creía que, si bien es cierto, al momento en el que el individuo se consolidaba en sociedad y había perdido el carácter de fraternidad en este caso, consideraba de que a pesar de ello, el ser humano tenía cierto grado de bondad y que era a partir de la voluntad general, que lo vamos a ver cuando estemos hablando del contrato social, que se le despertaría este carácter de bondad al ser humano. Entonces, tal planteamiento lo adopta también a la teoría pedagógica. Rousseau también, uno de los puntos de inflexión para su teoría del Emilio y la educación, era el desdén ante la alta sociedad. Pues era claro, Rousseau había sufrido bastante, como lo vimos en la semblanza, había vivido una vida llena de ambivalencias y de inestabilidad. Entonces, por ende, su desdén o su
rechazo ante la alta sociedad se iba a ser eminente en esa teoría. Otro factor, el tercero de ellos, es el amor a la naturaleza, pues en este caso, este planteamiento estaba ligado bastante a la mentalidad bucólica del siglo XVIII, que prácticamente se introyectaría a la imaginación de la sociedad europea. Pues en este caso, Rousseau planteaba de que el amor a la naturaleza conduce a considerar que el ambiente de la vida silvestre se podría ver como el más adecuado para formar el espíritu humano, en vez del que era perverso por parte de las ciudades. Y el cuarto de los factores que serían intrínsecos en la teoría pedagógica de Rousseau sería el factor individualista. Pues obviamente Rousseau era un liberal por antonomasia y de hecho el individualismo sería uno de los factores liberales directos que se llevarían a cabo durante los diferentes procesos sociales. Cabe destacar hasta acá de que la teoría de Rousseau, y creo que ustedes lo van a ir viendo, y quiero así invitarlos a que le pongan atención, que los planteamientos teóricos de Rousseau estaban llenos de bastantes contradicciones y paradojas. Por ejemplo, era precursor de la libertad, igualdad y fraternidad, pero a la misma vez tenía un carácter individualista en sus planteamientos. Es decir, ¿cómo vas a generar o hablar de igualdad si a la misma vez haces alusión a de que se debe de tomar un factor individualista en la forma de vida de las sociedades? Es una de las primeras contradicciones que vamos a destacar durante esta exposición. Bueno, en el caso del Emilio siempre y la educación, el libro netamente hace alegoría o hace mención a un niño huérfano de procedencia noble. La idea de Rousseau planteada en este libro parte de la noción de que se le evita a Emilio a forzárseles ideas. Lo único que se le instruye es efectuar actividades, es no efectuar actividades nocivas. Al contrario, se le introyecta una idea moral de que se debe de ser bueno con los hombres, en este caso con la humanidad. Pues debido a que Emilio era un niño huérfano, se le somete, si podemos utilizar esta palabra, a que sea visto por parte de un tutor. Entonces el tutor no debe de forzar una idea o no debe de forzar una moral para que determine la vida del niño, en este caso de Emilio, sino que la única idea que debe de servirse para que se consolide la moral de Emilio es el carácter de ser bueno con los hombres. Es acá como vemos lo que anteriormente planteábamos del carácter de bondad del ser humano. En la educación del Emilio la religión queda suprimida y es acá en donde Rousseau plantea algo bastante magno, que es una visión diferente de la religión. Y es acá donde plantea su idea deísta de la divinidad. ¿En qué consistía el deísmo? Y que va a ser a partir de Rousseau una de las ideas o una de las nociones religiosas que va a tener mayor ímpetu en la vida de Europa. ¿En qué consiste el deísmo? Pues llanamente consiste en tener una concepción de la deidad, en este caso de la vida divina, a partir de desprenderse de la noción o de la idea que tenían las religiones dominantes, en este caso la noción que tenía el protestantismo, el catolicismo y todo el entramado de religiones que caracterizaban ser hegemónicas en el ámbito europeo. Entonces Rousseau plantea de que si bien es cierto, existe una deidad o un ser supremo, pero no es a la manera en la que las diferentes religiones hegemónicas, que ya las mencionamos, le habían dado la noción al ser humano, sino que uno tenía que tener una postura diferente de esa visión hegemónica. Es acá donde también se desentraña bastante el factor de la crítica o el desdén hacia las altas sociedades, que no solamente iba a ser hacia las altas sociedades, sino que también hacia las altas instituciones existentes en Europa. Al crecer Emilio, este replicaría la postura del mentor que tuvo en la infancia, es decir, de que no se metería en introyectarle a su hijo que
tuviese una postura moral, excepto la de ser bueno con la humanidad. Pues el Emilio nos menciona a Salvador Giner en su libro Historia del Pensamiento Social. No es un tratado educacional para una clase en especial. Si bien es cierto, el Emilio hace alegoría a un niño de procedencia noble, esto lo hace simplemente, lo menciona Salvador Giner, por el hecho de que es en esta clase social en la cual se podía directamente hacer ostensible el carácter de desprender las ideas ya preconcebidas. Simple y llanamente por tal razón utiliza o coloca a Emilio, que es un niño de procedencia noble. No es que directamente sea dirigida tal planteamiento para dicha clase, para la nobleza. Pues se puede considerar, partiendo de los planteamientos de Salvador Giner, de que el Emilio hace una ruptura con los planteamientos educacionales, debido a que no es un manual para la educación principesca, ni siquiera para la vida de la mujer cristiana, como por ejemplo lo había escrito Juan Luis Vives, o para los cortesanos, como hiciese Baltasar Castiglione. El Emilio es un plan educativo para todos. Para no hacer más extensa la exposición sobre Rousseau, nos vamos a quedar hasta acá. En otro video explicaremos brevemente sobre los planteamientos que van relacionados con el contrato social. Muchas gracias.